Hola queridas y queridos estudiantes, hoy vamos a hablar de un tema que es extremadamente importante para los médicos generales, sobre todo para quienes van a trabajar con hospitalizados. Lógicamente también es muy importante para nosotros los fisiatras, pero como no existen fisiatras en todos los hospitales, es muy importante que ustedes conozcan este tema. ¿Ya? Se llama síndrome de inmovilización y básicamente lo que vamos a revisar hoy es cuáles son los sistemas del cuerpo que se comprometen en estos casos y qué es lo que podemos hacer para ayudar a los pacientes. Es muy importante que entiendan de que para los pacientes desde la UCI, incluso desde el momento en el que están más graves y ustedes piensan incluso que pueden fallecer, ustedes no saben con certeza quiénes realmente van a sobrevivir. Y quienes sobreviven, la idea es que puedan sobrevivir con la mínima discapacidad posible. Y todas esas cosas son prevenibles, ¿de acuerdo? Vamos a presentar un caso clínico. Supongamos que usted es interno de medicina o un médico recién egresado que se encuentra rotando en la unidad de paciente crítico. Durante su turno es trasladado a un paciente desde el Hospital de Magallanes. Este paciente se llama Juan, tiene 68 años y tiene antecedentes de pluripatología. Es hipertenso, diabético, obeso y además tiene un tabaquismo inactivo pero que mantuvo por muchos años. Es casado, tiene 5 hijos, tiene una escolaridad hasta segundo básico y trabaja en ganado en una parcela de su propiedad. Todos esos antecedentes pueden ser o no relevantes, pero es importante considerarlo porque en la última fase de la rehabilitación es la red y su nivel educacional lo que nos va a permitir avanzar más, avanzar menos, el tener distintos objetivos, ¿cierto? Vive en una casa de un piso sin desniveles, lo que también es relevante, con su esposa de 59 años. La edad de la esposa también es relevante porque con eso podemos contar con una persona que eventualmente físicamente va a estar más o menos capacitada para poder cuidarlo. Y viven por venir en Tierra del Fuego, lo que también es relevante, dado que al momento de dar de alta, suponiendo que este paciente pueda sobrevivir, vamos a tener o no dispositivos de rehabilitación cercanos a su hogar. Él se encontraba hospitalizado desde principios de mayo en el Hospital de Magallanes por una endocarditis infecciosa con múltiples complicaciones. Entre ellas, desarrolló una insuficiencia cardíaca aguda, se embolizó la infección, ¿ya? Las bacterias, y generaron una espondilodicitis L4-L5 con un absceso peridural. Además desarrolló un infarto renal derecho, una sepsis de foco urinario y una falla orgánica múltiple. Se trasladó a su hospital de alta resolución para realizar un reemplazo valvular aórtico. Cuando ustedes lo conocen en el examen físico, el paciente estaba en decúbito supino, estaba multiinvadido, con ventilación mecánica invasiva, con tubo orotraqueal, sonda nasogástrica, estaba con hemodiálisis continua, múltiples accesos arteriales y venosos y vigilia espontánea. A ustedes les da la impresión de que el paciente es capaz de seguir con la mirada y que intenta obedecer algunas órdenes muy simples de manera inconsistente, ¿ya? Moviliza de manera espontánea las 4 extremidades con rangos de rodilla y tobillos conservados, pero no son evaluables en extremidades superiores. ¿Cuáles son los sistemas que en este paciente ustedes creen o debieran o están seguros que pueden estar involucrados en el síndrome de inmovilización? Importante que en este caso el paciente estaba extremadamente grave, pero existen ocasiones en que el paciente está inmovilizado pero que no está grave. Lógicamente eso va a determinar que el paciente algunas de estas complicaciones no las tenga, pero desde el punto de vista académico valía mucho la pena tomar un paciente en extrema gravedad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un paciente con politraumatismo que está cognitivamente, conductualmente, completamente normal y está cooperador, obviamente hay algunas complicaciones que probablemente no las vaya a tener, ¿ya? Pero las vamos a analizar en este caso porque nos parece que es un buen ejercicio, ¿ya? Desde el punto de vista musculoesquelético, va a tener con certeza una debilidad muscular y una atrofia o hipotrofia muscular según el tiempo que haya transcurrido. Va a tener contracturas articulares, a menos que se hayan tomado acciones para prevenirlas o que lleve realmente muy poco tiempo en esa condición. Va a estar inmovilizado, puede tener incluso una artropatía degenerativa y una osteoporosis. Desde el punto de vista respiratorio, el paciente presenta una disfunción ventilatoria con certeza y una de las razones por la que puede estar aún con ventilación mecánica es porque efectivamente la requiere.
Eso puede determinar infecciones tanto altas como bajas por la invasión de la vía aérea, además de atelectasias, ¿ya? Hago un paréntesis en esto. Cada una de estas complicaciones podrían de alguna manera manejarse o no, ¿ya? Porque, por ejemplo, si el paciente solamente realiza movimientos pasivos, no puedo esperar que no se genere alguna debilidad muscular. Y si el paciente no está cargando su propio peso, no puedo esperar que no se genere en alguna medida algún problema en la densidad mineral ósea. Sin embargo, hay algunas cosas como las atelectasias que podrían ser bastante manejables con kinesiterapia respiratoria inicial. Desde el punto de vista metabólico endocrino, este paciente podría generar alteraciones de sus hormonas andrógenas, ya de la hormona del crecimiento, de la insulina, de la PTH, se alteran los electrolitos plasmáticos, las proteínas y la capacidad de manejar adecuadamente los hidratos de carbono. Ya puede haber una tendencia a tener hiperglicemias, lo que a su vez va a solo contribuir a empeorar el daño. Además que muchos de estos pacientes efectivamente además necesitan corticoides, no necesariamente ¿ya? Pero es muy frecuente que se utilicen, ¿ya? Lo que solo contribuye a aumentar la hiperglicemia y aumentar el daño, potencial polineuropatías, etc. Desde el punto de vista cardiovascular, es un paciente que con certeza en este momento, pero también cuando logre estar más consciente, no ventilado, etcétera, va a estar desacondicionado. Ya es un paciente que lo más probable es que se va a cansar muchísimo cada vez que se le hagan hacer actividades bastante simples, como incluso sentarse o ponerse de pie, aún sin tener marcha. Si lográramos ponerlo de pie en algún momento, nos vamos a dar cuenta que presenta una hipotensión postural importante. Ya esto es porque los vasos sanguíneos efectivamente pierden esa capacidad de regular la presión arterial. Y eso vamos a ver que en realidad se puede manejar con algunas medidas, ¿ya? Puede presentar fenómenos tromboembólicos y esa es la importancia de que se haya establecido que en las UPC los pacientes utilizan algunos dispositivos para evitar esto al mismo tiempo que fármacos, ¿ya? Se van a producir redistribución de los líquidos corporales dado que el paciente no presenta esa bomba muscular que va a favorecer el retorno venoso, que va a disminuir el edema, pero sobre todo porque la postura mantenida en supino o en la posición que sea, me va a generar una redistribución en realidad de los líquidos y hay algunas zonas que efectivamente se ponen mucho más edematosas. No sé si a alguno de ustedes les ha tocado poder observarlo, pero por ejemplo las manitos tienden a edematizarse bastante, ¿ya? Desde el punto de vista genitourinario puede presentar éstasis de la orina, lo que va a determinar mayor posibilidad de infección urinaria, además del hecho de que la vía urinaria en general está invadida, y también la presencia de cálculos renales. Del punto de vista del sistema nervioso va a tener una deprivación sensitiva porque las UCIs o en general cualquier unidad de hospitalizado es bastante deprivada de estímulos adecuados, familiares o que de alguna manera lo mantengan pensando, haciendo alguna función ejecutiva, etc. Eso también, además de todos los factores de riesgo que tiene este paciente, eventualmente la edad y obviamente las condiciones de sepsis que se podrían estar presentando, puede presentar delirium, puede presentar un deterioro cognitivo, sobre todo si esta situación se mantiene, falta de coordinación motora, ¿ya? Ansiedad, depresión, pérdida del control de poder realizar ciertas actividades con una conducta adecuada. Desde el punto de vista cutáneo, las lesiones por presión son siempre, y de hecho son un marcador de la calidad de la atención y son siempre una pesadilla, sobre todo para el equipo de enfermería. En un paciente que en una condición así, obviamente no de gravedad, pero una condición de postración en la casa es algo extremadamente frecuente y es bastante evitable. Y desde el punto de vista gastrointestinal va a presentar constipación, puede presentar muy bajo apetito y baja de peso. Entonces, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, una de las medidas que son pasivas para el paciente, pero que son extremadamente eficientes para evitar estas condiciones, sobre todo de contracturas, de edema, de dolor musculoesquelético, es que yo lo posicione de manera adecuada, ¿ya? Vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas cómo lograr eso. Decidí grabar nuevamente esta diapositiva, dado que por alguna razón se perdió en el video anterior. Estos dispositivos se llaman órtesis y tienen por objetivo el evitar en general posiciones viciosas, lesiones por presión, contracturas, ¿de acuerdo?
En la imagen de mano izquierda arriba podemos ver esta estructura que es relativamente triangular, que se llama cuña antiedema. Como ustedes pueden ver, tiene esa forma con un discreto aumento de la pendiente en relación a la mano en relación al codo, y pretende disminuir el edema literalmente, al mismo tiempo que dejar la muñeca en una posición neutra. ¿Ya? Tiene una doble función. Como ustedes ven, esto en general se ocupa en momentos en los que el paciente no está usando su mano, obviamente, que puede ser cuando está durmiendo o cuando está extremadamente grave y efectivamente no está usando sus manos. Inmediatamente debajo de esa imagen tenemos una palmeta de reposo, ¿ya? Se llama palmeta porque va por palmar. Si tuviéramos este mismo dispositivo por esta zona, se llamaría dorsaleta, ¿de acuerdo? Pero esto es una palmeta de reposo y lo que busca, como bien lo dice su nombre, es usarla en reposo. Y se utiliza en momentos en los que, nuevamente, el paciente no está utilizando su mano. La idea es proteger el rango de muñeca fundamentalmente y en general tiene un espacio aquí para proteger el primer espacio, ¿de acuerdo? Porque la tendencia natural podría ser a que la manito esté en esa posición y para poder hacer movimientos funcionales cuando el paciente pueda utilizar su mano, yo necesito tener este primer espacio indemne, ¿de acuerdo? Esta palmeta, por ejemplo, podría usarse si el paciente presenta una plegia o una paresia de extremidad superior, ya sea por un problema central o por un problema de nervio periférico, ¿ya? Pero también se puede utilizar en pacientes que están hipotónicos eventualmente, así como las cuñas antiedema. Inmediatamente al lado derecho tenemos topes antiequino. Se utilizan también por la zona plantar, ¿ya? Nuevamente, si estos dispositivos fueran por dorsal, se llamarían dorsaletas, ¿ya? Y estos dispositivos que se utilizan por plantar buscan proteger el rango de tobillo, que es mínimo, básico, para lograr el aplome de los pies en el piso y la marcha, ¿ya? Que es el neutro de tobillo o los 90 grados. En pacientes más jóvenes uno logra más grados de dorsiflexión y esos grados de dorsiflexión permiten incluso una mejor marcha, pero nosotros podemos observar que en pacientes más mayores ese rango incluso se va perdiendo y con un neutro de tobillo logramos una marcha bastante buena, ¿ya? Además, esos dispositivos pueden tener un pequeño alivio en la zona del talón, ¿ya? Para evitar las lesiones por presión. Recuerden que las lesiones por presión se producen en los lugares donde hay prominencias óseas en contacto con la cama o con cualquier otra superficie, donde se cargue peso. Justo bajo eso hay unas órtesis o dispositivos protectores, precisamente de zonas donde pueden haber LPP o de donde hay LPPs iniciales. Lesiones por presión son LPP. A mano izquierda ven un rollo, ¿ya? El rollo puede ser perfectamente una almohada, algún tipo de ropa de cama que esté formando un rollo y que en ese caso está protegiendo las rodillas, ¿ya? Para irlas descansando en distintas posiciones, pero se puede utilizar también en distintos lugares del cuerpo. Ok, entonces, el posicionamiento de los pacientes puede realizarse en distintas posiciones y la idea es que los pacientes efectivamente vayan rotando estas posiciones. Existen algunos casos en los que los pacientes deben estar en una posición mantenida. Por ejemplo, en personas que tienen una LPP grande, sacra, que fue sometida a una intervención quirúrgica, esos pacientes deben estar, por ejemplo, en decúbito prono y voy a tener que cuidar muy bien el cómo mantener ese decúbito prono o modificarlo muy levemente para cambiar los puntos de apoyo. También nos pasó, por ejemplo, durante la pandemia del COVID, que tuvimos que tener para mejorar la ventilación de estos pacientes un decúbito prono obligado. ¿De acuerdo? Bueno, como ustedes bien saben, existe también el decúbito supino, el decúbito lateral y existen los semidecúbito supino y semidecúbito lateral. No es que estén descritos así, pero es para que ustedes sepan de que cuando yo quiero descargar algunos puntos de apoyo, en realidad puedo a través de almohadas o rollo ir modificando muy levemente la posición y no hacerlo realmente estricto. Vamos a seguir con los ejemplos de posicionamiento. Este es un paciente que está en decúbito prono, como pueden ver. Lo que yo estoy protegiendo es la posibilidad de hacer LPP en las zonas de las espinas ilíacas anterosuperiores. Ahí también estoy de alguna manera protegiendo la excesiva carga en la zona de las patelas.
Luego en el video la idea es que esa persona también vuelva a poner algún tipo de tope en la zona de los pies para evitar que se genere un equino, incluso en posición prono. Sepan ustedes que durante el tiempo del COVID tuvimos que generar distintos dispositivos, pero hubo uno en particular que nosotros probamos en el hospital clínico que se llamaba kit de prono, ¿ya? Que eran distintas almohadas, algunas de ellas muy largas y con un relleno, con una densidad determinada que permitía de alguna manera irlas amoldando en las zonas donde necesitaba yo proteger. Y dejar al paciente en la parte superior con los accesos venosos apropiados, también protegiendo las zonas que eran conocidas por hacer neuropatías por compresión, como por ejemplo la zona de los nervios cubitales, y también tener acceso a la vía aérea del paciente para poder aspirar, lo que sé yo. Entonces era bastante complejo y se generó un sistema de posicionador en base a almohadas con distintas formas que permitían proteger al paciente. Aquí tenemos otro video. Quiero poner a esta persona en decúbito lateral. Como ven, le pongo almohadas que permitan que el paciente no se vaya dando vuelta. Protejo los rangos articulares y la idea es que esos rangos yo los pueda ir cambiando durante el día y también vaya disponiéndolos en ciertas posiciones para, por ejemplo, evitar el edema. Esto es solo un ejemplo. Esto debe ser súper individualizado y si el paciente ya presenta alguna LPP o alguna signo de que se está iniciando alguna LPP, voy a hacer las modificaciones que sean necesarias. Por ejemplo, si ese paciente tuviera un inicio de una LPP en la región del trocánter de su lado derecho, probablemente voy a elegir el decúbito lateral izquierdo para poder proteger esa zona, o lo voy a dejar de semilado y no en decúbito lateral del todo. También me interesa evitar las posturas viciosas que van a conducir a acortamientos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este rollo que yo pongo en la rodilla, lo voy a poner en algunos momentos del día, pero voy a asegurarme que mediante la kine o mediante un posicionamiento diferente por algún par de horas, yo pueda asegurar de no perder el rango de rodilla. Y lo mismo me va a ocurrir con el rango de cadera y con todos los rangos en realidad. Tengo que ir posicionando a la persona de manera alternada. Entonces, cada vez que voy a ver al enfermo, me preocupo de ir cambiando esos puntos de apoyo y ir llegando a los rangos funcionales o a los rangos completos con algunas articulaciones de manera alternada, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un paciente con una amputación transfemoral o transtibial. Como ustedes se pueden dar cuenta en distintos momentos del día, y si es que se pueden en un contexto de un paciente así, se podría solicitar al propio paciente que haga movimientos durante el día o que se vaya posicionando con almohadas en los momentos de descanso, asegurando el no generar, por ejemplo, en el tiempo un flexo de cadera o un flexo de rodilla, porque en algún momento ese paciente va a estar suficientemente bien para ponerse de pie, para ponerse una prótesis, y necesito que pueda tener los rangos que corresponden para poder caminar. Existen ejercicios puntualmente que yo le puedo enseñar a los pacientes o dispositivos como por ejemplo algo tan simple como una tabla que me permita proteger el rango de rodillas si es que voy a pasar muchas horas en la silla de ruedas con la rodilla flectada, ¿ya? Es diferente a un paciente o más bien una persona que no usa silla de ruedas y que podría estar sentada varias horas durante el día, por ejemplo en su escritorio, pero en algún momento se pone de pie con las rodillas completamente en extensión y luego marcha. ¿Ya? Una persona que está todo el día en una silla de ruedas y que hace una transferencia a otra silla durante el día, llega un momento en que la rodilla afectada se encuentra en flexo. No necesariamente un flexo completo, pero si tengo un flexo con una pequeña diferencia de grados, podría determinar que no haga yo una carga apropiada y simétrica entre una extremidad y otra cuando tenga la prótesis puesta. ¿De acuerdo? Como pueden ver en la figura de abajo, bueno, y en la de arriba, de alguna manera estoy manejando en la de arriba los rangos de rodilla, pero también ambos rangos de cadera, ¿ya? En la de arriba estoy permitiendo un flexo completo, pero también estoy promoviendo con la otra mano una extensión de la otra cadera. Y en el caso de la figura de abajo, no solamente estoy trabajando el rango, sino también la fuerza de los extensores de cadera. El manejo ambiental. Y aquí volvemos a un paciente que podría estar más deprivado de estímulo. Yo debo prevenir la confusión, el delirium. Tengo que dar estímulos cognitivos siempre que lo pueda hacer. Incluso en pacientes ventilados me puedo acercar a él y conversarle. Es muy fácil que los pacientes se confundan en cuanto a qué día es, incluso qué hora es, porque los estímulos tanto auditivos como visuales y las luces en una UPC son bastante mantenidas en el tiempo.
Entonces yo me acerco al paciente y le explico, usted está en tal hospital, todavía está en una unidad de paciente crítico, su familia lo ha venido a ver, la fecha en la que estamos es tal, lleva 2 semanas hospitalizado. Porque cuando la persona está en un estado de conciencia que es fluctuante, efectivamente pierde la noción del tiempo, ¿ya? Y eso solo contribuye a generar más delirium, ¿de acuerdo? Eso me va a determinar una mejora de la conducta, de la colaboración y del ánimo, ¿ya? El hacerle ver que vamos mejor, el hacerle ver que debe colaborar para poder salir de esa unidad a una unidad de cuidado más básico es fundamental, ¿ya? Nosotros tenemos en el hospital clínico un protocolo para que los pacientes que están graves pero estables puedan salir del recinto hospitalario, aunque ustedes no lo crean. Salen en la camilla, salen acompañados de una enfermera, de una TENS, a veces de un kinesiólogo, de personas que puedan manejar una complicación. Obviamente quedan dentro del recinto, pero afuera, en los exteriores, ¿ya? Eligen un momento del día que sea apropiado, donde no haya tanto flujo de gente, eligen tal vez un clima apropiado, que haya luz del sol, porque todas esas cosas, incluso el aire exterior y la luz del sol van a generar una tremenda mejora en su estado de ánimo y también en su salud general y en el repunte que generan en cuanto incluso a su inmunidad. Uno puede aprovechar esos momentos de invitar a la familia y poder, incluso en familiares que no suelen entrar tanto a la unidad donde ellos están hospitalizados, y eso genera un tremendo cambio en el paciente. Existen cosas que se pueden usar en la unidad del paciente y que se promueve que se usen, ¿ya? Una de ellas es un calendario y por favor ir marcando día a día y desde la mañana al día que corresponde. A mí me ha pasado entrar a una unidad donde existe este calendario, pero entre todas las funciones del día no se va actualizando. Eso no sirve, ¿de acuerdo? Un reloj que tenga la hora correcta, ¿ya? Y prender y apagar la luz de la unidad del paciente, generando además silencio, tratando de poner muy bajas las alarmas de los dispositivos, generar en el fondo un momento de descanso y de regulación de los ciclos circadianos. Siempre que sea posible, el mantener de manera regular las visitas de los familiares más significativos. Y como no pueden asistir al hospital los perritos, los gatitos, los niños pequeños, el poner fotos dentro de la unidad es algo que en general está muy, muy permitido y que en las unidades de pacientes críticos sobre todo se promueve. Incluso de repente les ponen a los pacientes tremendos mensajes en grande. Te queremos mucho, te esperamos en casa, ese tipo de cosas que hacen que la persona puede a lo mejor emocionarse, pero también le da un montón de ánimo de sentir que la vida vale la pena. Para proteger el sistema urinario, que también se afecta en estos casos como hablamos, hay que promover un adecuado vaciamiento de la vejiga. Como pueden ver ahí, se ve una foto de una sonda, pero es una sonda Nelaton, que es una sonda que permite sondeos intermitentes. En un paciente muy grave en que yo tengo que hacer un control estricto de la diuresis, no puedo usar estos dispositivos, ¿ya? En general. A veces incluso hay que hacer algunos procedimientos como lavado de la vía urinaria, tengo que usar una sonda Foley, pero luego siempre que sea posible tengo que hacer que el paciente me avise cuando quiere orinar. Eso en las unidades de paciente crítico, en los intermedios no siempre es tan fácil, ¿ya? Porque el equipo de enfermería está muy ocupado como para que el paciente avise y alguien corra con una chata o con un pato. Entonces si el paciente es factible que lo haga, hay que dejárselo cerca de él para que el paciente mismo lo tome y lo use. Sin embargo, en otros momentos en los que el paciente requiere de mucha asistencia, lo que se puede hacer es el promover el uso de manera intermitente por horario. Así como llegan y le toman signos vitales, así como llegan y le ponen algún tratamiento o le dan alguna pastilla, la idea es que también le ofrezcan el pato, le ofrezcan la chata. Y de ese modo, si yo voy generando un vaciamiento intermitente, es muy probable que pueda lograr un control de esfínter apropiado, evitando los pañales. En ocasiones no se puede evitar que tenga pañales puestos, pero el pañal puede abrirse y puede tratar de no usarse. Es decir, tener un pañal puesto para evitar accidentes, pero tratar de no usarlo es algo que sí promovemos, porque además eso va a hacer un doble trabajo de prevenir, en el caso de la orina, el exceso de humedad que va a favorecer las lesiones por presión o el cierre de una lesión por presión, y obviamente en el caso de las deposiciones también, ¿ya? Y con mayor razón evitar las infecciones de esa zona.
¿ya? Siempre que sea posible levantar a alguien, llevarlo al baño. Si yo tengo a alguien con politrauma, si tengo varias fracturas, siempre existe una manera de hacer una transferencia. Si no se puede en todo horario, de manera fisiológica como lo haríamos nosotros, al menos una vez al día, cuando está disponible un kinesiólogo para pasar al paciente, cuando está disponible un terapeuta ocupacional que haga una transferencia compleja a silla o a baño, al menos durante el día, en algún momento, 1 o 2 veces, el poder realizarlo hace una gran diferencia para ese paciente. Recuerden también que no solamente existen los baños tradicionales, sino que existen los baños portátiles, que parecen un poco a una silla de ruedas, pero en lugar de tener esa zona blandita donde uno se sienta, tienen una especie de pelela o basinica, o para decirlo en unas palabras menos coloquiales, un recipiente en el cual la persona puede efectivamente orinar o defecar, y eso después se saca, se lava, etc. Pero la gracia es que esa silla se puede poner inmediatamente al lado de la cama del paciente y hace que yo solamente tenga que hacer la transferencia y no tenga que llevar al paciente más lejos, ¿ya? La sonda que está ahí en esa foto es una sonda Nelaton que permite sondeos intermitentes, ¿ya? Eso se da en personas que no tienen control esfinteriano y que hacen retenciones de orina. Es mejor un sondeo intermitente que una sonda Foley, a menos que el paciente esté de tal gravedad que yo tenga que tener un control estricto de la hemodinamia y de lo que entra y lo que sale en cuanto al agua, ¿ya? Y también, obviamente, una hidratación adecuada. Tengo que consumir entre 2 litros y 2 litros y medio, considerando todas las pérdidas que voy a tener, ¿ya? Y eso me va a permitir un mejor recambio, digamos, y ir drenando, ir limpiando la vía urinaria permanentemente. Eso previene bastante tanto los cálculos como la AGITU. En lo que respecta al intestino, misma cosa con respecto a la chata o el paso a baño, pero también el consumo de fibra. Recuerden que no solamente la comida habitual que uno puede tener en la casa, sino que también la comida del hospital puede de alguna manera programarse, si uno se lo solicita así a nutricionista, a nutrición, puede programarse con mayor contenido de fibra. El uso del agua cumple la misma función y en ese caso el relojito tiene que ver con el paso a baño horario, ¿ya? Como ya les dije, no siempre en los hospitales es posible siempre sacar al paciente de su cama cada vez que lo solicita. Sería lo ideal, pero no siempre se puede. Entonces el ofrecer pasar a baño es extremadamente importante. Y en el caso del intestino es importante que ese paso a baño se programe después de alguna comida, ¿ya? Para aprovechar el reflejo gastrocólico. Con respecto al sistema cardiovascular, yo les dije que el paciente se va a cansar mucho, pero también va a tener hipotensión ortostática. Mientras antes yo pare a ese paciente, mientras antes lo haga caminar, esta situación, además de obviamente las trombosis venosas profundas y los TEP, eso también se va a evitar, ¿ya? Sin embargo, las otras condiciones como la hipotensión ortostática y el desacondicionamiento también van a disminuir. Entonces, siempre que pueda lo paro y que camine, ¿de acuerdo? Si es necesario con bastón, si es necesario asistido por 1, por 2 kinesiólogos, lo que sea necesario. ¿Ya? Pero existen otras medidas cuando no es posible que el paciente camine o se ponga de pie rápido, ¿ya? Porque normalmente lo que yo hago es sentar al paciente en la cama, ¿ya? En la cama propiamente tal. Luego, y después de que ya ha pasado un posible mareo, ¿ya? Siempre fijándome en la presión arterial, sentarlo al borde de la cama, con las piernas colgando. Después de eso, recién, cuando el paciente ya está estable nuevamente, la presión está estable, intentar ponerlo de pie. Pero cuando el paciente no lo tolera bien, tengo que utilizar dispositivos como lo que se ve en la foto, que es la tilt table, en que yo llego a verticalizar al paciente, pero lentamente. Entonces lo paso de la cama de hospitalizado a esta que es una camilla, lo dejo en esa camilla y voy progresivamente verticalizándolo, lo que le da tiempo al sistema cardiovascular a adaptarse. Y poco a poco y en cada sesión voy logrando una posición más y más y más vertical, ¿ya? Existen para los pacientes que están de alguna manera muy inmovilizados, pero que ya están en casa, unas sillas de ruedas, ¿ya? Que se llaman Get Up y que tienen una función más o menos similar, ¿ya?
y que se pueden manejar en casa como con un control remoto. Recuerden que las medias antiembólicas no solamente cumplen la función del embolismo, digamos, de las TPP y de los TEP, sino que también sirven para poder mejorar el retorno venoso y de ese modo el evitar que se genere hipotensión ortostática. ¿De acuerdo? Las fajas abdominales también mejoran este retorno y mejoran de alguna manera previenen la hipotensión ortostática. ¿Ya? También existen algunos fármacos, pero la idea es que ustedes conozcan lo más general. ¿Ya? En el sistema respiratorio, para evitar las complicaciones, recuerden que la verticalización precoz es muy importante, ¿de acuerdo? También el mejorar los mecanismos de tos, y para mejorar los mecanismos de tos tengo que mejorar la fuerza, ¿ya? De los músculos expiratorios, de los músculos inspiratorios. Existen algunas técnicas que son bien específicas y que en realidad, si ustedes se van metiendo progresivamente en el tema de UPC, las van a ir conociendo, pero existen técnicas que permiten medir esa fuerza e ir de alguna manera programando ejercicios para ir creciendo en esa fuerza, ¿de acuerdo? Probablemente algunos han visto esto que está soplando el paciente, que es como una especie de bombilla de sople que tiene una cajita con varias bolitas, ¿ya? Y esas bolitas las tengo que ir con fuerza de expiración, las tengo que ir elevando, ¿ya? Eso también se ocupa mucho. Entonces, como concepto general, ustedes van a tener más material para poder leer si es que quieren. Esta clase es realmente muy general, pero lo importante es que la rehabilitación debe ser precoz. El ejemplo de caso clínico que les dimos al principio era de alguna manera el tratar de ejemplificar a una persona que tiene todas las complicaciones posibles, pero estas complicaciones pueden estar presentes en mayor o menor medida y eso no significa que no las debamos tratar. Hay pacientes que van a tener algunas de ellas y algunas no. Lo importante es que hay algunas que no las vamos a poder evitar del todo y las vamos a tener que tratar después, pero hay algunas que son totalmente evitables, por ejemplo, las lesiones por presión, por ejemplo, las contracturas, ¿ya? Y en la medida que el paciente va mostrando mayor funcionalidad, rápidamente lo voy sacando de esa condición. Lo importante es que debo aparecer en la vida de esta persona desde el momento más crítico, porque muchos de estos pacientes sobreviven y la idea es que no sobrevivan con más que un mal recuerdo y no con discapacidad. Siempre hay algo que hacer, desde tal vez lo más básico como es el posicionamiento.